Ni todo aquel que tiene éxito piensa, ni todo aquel que piensa tiene éxito. Esta es la trágica ecuación que, una y otra vez, se desprende de las evidencias de la historia y, desafortunadamente, quien vaya por la vida creyendo lo contrario estará incapacitado para entender el mundo y entenderse a sí mismo. Pero, si saber pensar no es garantía para alcanzar el éxito, ¿qué sentido tiene aprender a pensar? Esta es, precisamente, la pregunta que hacen los que no piensan, los que forman parte de la masa de seres humanos que se mueven por inercia y que, más que moverse, corren agitados tras el éxito, convencidos de que el éxito y lo que conduzca a él es lo único que vale la pena. Preguntémonos, ¿por qué para la masa actual solo importa aquello que sirve para el éxito? ¿Qué tiene la masa en la cabeza cuando desdeña lo que aparentemente no habrá de reportarle poder, fama o dinero? Tiene la inmemorial creencia que dejó consignada en uno de sus versos Francisco de Quevedo: poderoso caballero es don dinero. Tiene la idea que late en el fondo de ese refrán que dice: tanto tienes, tanto vales. Y, sobre todo, lo que la masa actual tiene en la conciencia es un letrero luminoso de gas neón que, todos los días, los medios de comunicación se encargan de mantener encendido, el pueril mensaje con el que sin cesar se martillan los cerebros: la felicidad es idéntica al éxito. No es indeseable que las personas persigan el éxito. Lo absurdo es que, por no pensar, vivan convencidas de que el éxito es lo único que posee valor y que, por esta ceguera, empobrezcan la dimensión de su existencia. Cuando toda la gente marcha en una misma dirección, cuando las palabras y los actos de la mayoría parecen apuntar hacia una misma meta, se produce una inercia social, una ideología que muy pocos revisan y de la que muy pocos se apartan, pues para ponerse a salvo de la corriente hace falta pensar. Y, en el caso que nos ocupa, la creencia de que solo el éxito vale, hace falta pensar, nada menos, en uno de los más graves asuntos: el sentido de la vida. Es más fácil plegarse a la corriente, buscar lo que busca la mayoría, ya que el disparate que se canta en un coro no parece locura, el respaldo que le dan los demás lo acredita. Quien se subsume en la corriente, quien imita, no solo no piensa, sino que no quiere pensar. Le basta con ver a los lados para descubrir a otros como él y para convencerse de que eso que lo rodea es lo normal y lo correcto. Para quienes no piensan, solo existe un camino y un único sentido, por donde vaya la mayoría. Pensar, en cambio, es descubrir en cada camino una multitud de sentidos y en cada sentido una multitud de caminos. Para quien piensa, hay muchas metas y muchas maneras de alcanzarlas, y, por ello, el que piensa relativiza, duda, y el que no piensa se vuelve dogmático. Pensar no es tranquilizador, provoca dudas, incertidumbre y a veces, inclusive, zozobra. Pensar hace que uno mire a los lados y que no halle fácilmente un compañero. Pensar produce una sensación de soledad, pues el que piensa no puede confundirse considerando como compañía la mera presencia de los demás. Pensar nos aparta de la masa, puesto que nos vuelve individuos, y el individuo necesita de otros individuos para sentirse acompañado, no de otros que piensen como él, sino de otros que también piensen. ¿Qué ventajas tiene entonces pensar frente a no pensar? Volverá a preguntarse el que no piensa, e incluso dirá de modo enfático, columpiándose del sentido común: si pensar causa dudas y soledad, y no pensar da tranquilidad y muchos compañeros de viaje, pues prefiero mantenerme sin pensar el resto de mi vida. A quienes así opinan habría que contestarles que no se fíen de las apariencias, pues nunca podrá ser mejor la certeza ciega, que más que certeza es inercia, que la duda que descubre pros y contras, que permite advertir los matices, los tonos y los medios tonos de la vida, ni tampoco podrá compararse la aborregada compañía de los inconscientes con el humano encuentro de dos que sí piensan. Pero, como quienes no piensan no son capaces de captar dicha diferencia, preguntemos nuevamente: ¿por qué es preferible detenerse a pensar si el éxito es o no lo único que vale en la vida, en vez de sentir que es la máxima meta y lanzarse de cabeza a lograrla? El éxito es esa situación excepcional a la que solo unos cuantos llegan. Es más, se desea precisamente en la medida en que supone dejar atrás a todos los otros. Gráficamente, el éxito se representa con la cima de una montaña o con el vértice superior de un triángulo. El éxito, por definición, implica que no todos puedan alcanzarlo. Ahora bien, ¿qué pasa con la mayoría de quienes adoptan el éxito como sentido exclusivo de la vida? Pasa que al no conquistarlo sufren como animales lo que no relativizaron como hombres. Pasa que por haber puesto todas sus esperanzas en una misma canasta, experimentan el fracaso y su vida como una bancarrota. La frustración es el demonio con el que se encuentran quienes no piensan. No pensar solo es tranquilizador al principio.
A la larga, en cambio, se paga, el no haberse entrenado en la revisión de las metas, en el repaso de las posibilidades, en la comparación de los distintos sentidos de la vida, en la ampliación de los horizontes. Provoca ese dolor típico de los miopes absolutos, de aquellos que por no pensar no han aprendido a distanciarse de su dolor, de aquellos que son uno con el dolor. Provoca un sufrimiento rotundo, como el de los animales. El que piensa duda, nunca está seguro, pero se asegura de tener a su alcance otras opciones. El que no piensa tiene el triste privilegio de la seguridad, lo ha obtenido al renunciar a la infinita pluralidad de sentidos y de caminos que brinda el mundo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Es una pregunta que no admite una única respuesta, pues cualquier sentido puede darle sentido a la vida y, por ello, nadie, más que uno mismo, puede responderla en cada caso. No es el conocimiento, ni la santidad, ni el placer, ni el dinero, ni el arte, ni el éxito. Es eso y más. Cada quien debe ponerle, luego de pensar, uno o varios sucesivos sentidos a su vida. Para acceder al espectáculo de la diversidad de sentidos es indispensable pensar, y claro que no es fácil. Séneca ya lo había advertido cuando dijo: a la mayoría le gusta más creer que juzgar. No es fácil separarse de la corriente, del coro de los convencidos. No es fácil volverse un individuo, ser uno mismo. No es fácil pensar, pues a todos se nos han inculcado formas prefabricadas de pensar. Y, cuando queremos pensar, nuestro discurrir no inaugura caminos, sino que avanza por autopistas viejas y transitadas que, obviamente, desembocan en determinadas conclusiones, las que aplaude el sentido común, las que todos corean. Ponerse a pensar es atreverse a pensar, e incluso es arriesgarse a pensar, es un aventurarse, pues el pensamiento que se lanza a su propio vuelo nunca sabe a dónde llegará. Pensar es una aventura, no un viaje en tren con itinerario marcado. De ahí que pensar amplía las posibilidades de la existencia, pues el que piensa no solo revisa el elenco de lo que está delante, sino que convierte lo que está delante en un balcón para mirar más lejos.